Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Cáncer, con esta carta del Emperador, se ve que muchos de ustedes, si ya no están, van a estar en los próximos días tomando el control de sus finanzas, de su hogar. Aquí ya no van a estar dejando que las emociones los controlen. Esto es una etapa donde va a existir muchísima disciplina, orden y autoridad. Aquí ustedes van a estar construyendo algo que nadie va a estar pudiendo pues moverlo así de fácil. El emperador es la estabilidad, el enraizamiento económico, algo sólido, algo duradero que podrían estar ustedes formando en sus vidas, que podrían estar estableciendo. Y la carta del juicio precisamente aquí representa que viene una segunda oportunidad. Al estar acá junto con el emperador, pues nos muestra que esta oportunidad va a ser un renacimiento, pero un renacimiento de estabilidad. Es como si el universo te estuviera diciendo: ahora que te has puesto orden en tu vida, pues entonces te voy a dar un segundo chance, te voy a dar un nuevo renacer, te voy a dar un comienzo nuevo para que vuelvas a empezar en un nivel superior. Esto es un despertar hacia una posición de mando, hacia una posición de más control en la vida de muchos de ustedes. Y esto pues debería estar viniendo bastante rápido con este 8 de bastos. El 8 de bastos, esto es una carta que se mueve súper rápido. Aquí vienen noticias, informaciones rápidas, como si fuera para ayer. Esto es a muchísima velocidad y son buenas noticias, señores. Es una aceleración del éxito. Aquí todo el orden que ustedes van a estar poniendo con este emperador se van a estar manifestando de forma inmediata en la vida de ustedes. Esto es como si viniera una lluvia de eventos positivos, uno tras del otro, uno tras del otro. Pero por supuesto tienen ustedes que elegir que estos movimientos positivos vengan a sus vidas, porque tienen primero que poner control en sus pensamientos, control en sus creencias, en todo esto, control en sus gastos. Cuando ustedes controlen toda esta situación, pues es como si el universo te estuviera respondiendo, te estuviera dando pues una segunda oportunidad, y una segunda oportunidad acelerada para muchísimos de ustedes. Vamos a ver qué viene acá con este caballero de copas. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y acá abajo pues podemos ver a esta reina de oros junto con la torre, lo que significa que algo que ustedes creen seguro en la vida de ustedes va a ser derribado por completo. Aquí puede ser que lamentablemente muchos de ustedes pierdan quizás algún trabajo, pierdan algún tipo de inversión, algo que ustedes creían que era seguro, algo que les brindaba estabilidad y seguridad económica. Pero muchas veces, por ejemplo, queremos cambiar de trabajo, pero las personas quieren algo mucho mejor, estar en una inversión, hacer algo que les guste. Sin embargo, no se atreven a hacerlo porque, por supuesto, no van a dejar un trabajo que tienen seguro para lanzarse a hacer algo diferente. Prefieren quedarse, aunque sea cortos de dinero, aunque sea mes a mes, ir pagando las cosas, que no lanzarse a una aventura, lanzarse a algo desconocido. Aunque quisieran hacerlo, pues definitivamente no se atreven, y tampoco se atreven a buscar otro puesto de trabajo, nada de esto. Y si tienen un negocio, aunque este negocio no esté rindiendo lo que supuestamente debería estar rindiendo, pues se quedan en esa forma estancados. Y la única forma que encuentra Dios, el universo, para que ustedes salgan hacia adelante, para que ustedes suban hacia otro peldaño, para que suban otro nivel en este juego, pues simplemente es derribando esa seguridad que ustedes creen que podrían estar teniendo. Por eso esta carta de la torre viene aquí a desintegrar esa estabilidad que ustedes tenían, porque quizás pidieron algo mucho mejor, y para que eso mejor entre, pues definitivamente esta estabilidad que aquí ustedes creían tener o tenían, tiene que ser destruida por completo para que algo mejor pues por supuesto venga. Así que, señores, si ustedes se encuentran en esta situación o se van a estar encontrando en los próximos días, lloren, griten, pataleen, desahóguense. Sufran todo lo que van a sufrir y den gracias a Dios, al universo o a lo que ustedes crean
denle gracias y díganle que saben que eso es para hacer una limpieza en su vida, para que tenga espacio en lo nuevo por venir. Yo sé que es poco fácil en una situación de esas estar sintiendo o diciendo esto, pero créanme que funciona. Funciona porque funciona. Y el caballero de copas, pues después de este derrumbe de la reina de oros, pues aquí definitivamente viene una nueva oportunidad. Aquí alguien viene a traerles una oferta nueva, algo que les va a estar gustando. Pero cuidado, porque esto es una propuesta emocional, algo muy lindo, muy bonito, pero quizás un poquito utópico, no realizable como tal. O si es realizable, tendrían que ustedes estar pasando certificaciones, cursos o sacando algún tipo de permiso. Algo que no es exactamente así como te lo pintan. Si es un puesto de trabajo nuevo, pues posiblemente tengan que, si el puesto de trabajo sea bueno, pero tengan que competir con otras personas para este puesto. No es exactamente así de bello. Y si es algún tipo de inversión, podrían prometerte, no sé, quizás que vas a obtener X cantidad de dinero, y sí, podrías estarla obteniendo, pero al cabo de un tiempo, no de inmediato. Así que ojo, revisen bien esta propuesta que va a estarles llegando después de esta limpieza de la torre. Y recuerden que estos movimientos van a ser súper rápidos. Así cuando la torre pase, pongan en orden sus pensamientos y sus creencias, ¿ok? Vamos a ver qué viene aquí ya para el final con ese as de oros. Vamos a dejarlo aquí. Cáncer, aquí esta carta de los enamorados pues me está aclarando definitivamente que esta propuesta no es necesariamente una propuesta de negocio, una oferta económica, sino es una oferta de tu pareja o de alguien que realmente tú le importas y que te puede estar queriendo. Acá esta torre y esta estabilidad puede referirse a tu estabilidad económica en pareja, que se destruye o le va a ir bastante mal, lamentablemente, pero aquí podría estar viniendo una nueva oferta, una oferta en el plano romántico de alguien o simplemente tu pareja para hacer las paces con ustedes. Lo que sería aquí el juicio, que vendría como una segunda oportunidad o una reconciliación. Y ustedes estaban teniendo evidentemente problemas en el ámbito económico, porque esta reina de oros me lo está diciendo, habla de estabilidad, pero también de estabilidad económica. La pareja no solo se construye de amor, aquí pueden existir bastantes luchas o conflictos con las cuentas por pagar, con las deudas que quizás tengan ustedes como pareja o tú como individuo, pero que tu pareja va a estar quizás involucrada en este conflicto. Pero definitivamente aquí esto se va a estar solucionando. Se soluciona porque estas cartas definitivamente lo estaban diciendo, que va a haber una reconciliación. Y el 5 de espadas, pues el 5 de espadas, como siempre digo, no es la mejor carta del tarot de triunfo, éxito y victoria, pero es una carta de triunfo, de éxito y de victoria. Claro, es un triunfo después de haber peleado bastante, es un triunfo después de haber sacrificado muchas cosas y después de un largo tiempo de luchas, de batallas, de conflictos y de problemas entre ustedes, quizás entre tu pareja. Y definitivamente aquí vas a terminar tú ganando, vas a terminar saliendo, como te estoy diciendo, con ese triunfo, ese éxito y esa victoria. Y puede referirse no a tu triunfo personal, sino exactamente al triunfo como pareja de ustedes dos en conjunto, que terminarían pues muchísimo más unidos. Cáncer necesita pisar tierra firme cuando está en algún tipo de relación de pareja, y pues aquí lo va a estar haciendo. Y el as de oro, señores, les estoy diciendo precisamente que vas a obtener el triunfo, el éxito y la victoria con relación a tu pareja, y que es en el ámbito económico, porque este as de oros es una oportunidad, una información, algo que van a estar recibiendo algún tipo de dinero. Esto habla sobre dinero, señores. Esto es llegada de dinero, llegada de una buena economía, de economía que les va a estar devolviendo pues esta paz mental que aquí habían perdido. Y que, como les estaba diciendo, el emperador es una de las cartas de estabilidad más fuertes del tarot. Así que con este as de oros definitivamente ustedes van a estar recibiendo el dinero o los recursos que ustedes necesiten para estabilizar esta relación de pareja. Como les había dicho, la torre limpia, la torre elimina cualquier situación que ustedes
estén teniendo que pareciera segura, pero que realmente no lo es, y lo limpia para que vengan nuevas oportunidades, para que vengan cosas más frescas y para que vengan mejores oportunidades. Así que definitivamente, señores, aquí viene para ustedes algún tipo de oportunidad de un nuevo comienzo. Viene muy rápido y viene con muchísima abundancia económica para ustedes y les va a estar afectando su pareja, ¿ok? Para los que me digan que no tienen pareja, esto podría estarse refiriendo a alguien que esté viviendo contigo dentro de tu vivienda, dentro de tu casa, que realmente te ame y que comparta los gastos económicos de la casa con ustedes, señores. Vamos a ver con Lenormand. Wow, y vamos a dejarla ahí en los peces. Señores, aquí la carta de los peces en Lenormand es por excelencia la carta del dinero, de la fluidez y de la abundancia económica. Así que esto indica que el dinero no solamente va a estar llegando como un pago único, como aparentaba ser aquí con este as de oros, de un dinero que te llega de forma puntual. Este as de oro llega de forma inesperada, ¿ok? Pero aquí los peces están diciendo de que esto podría no referirse a una cantidad de dinero específica, sino a un flujo de dinero, un flujo de abundancia. Y no es algo que sea puntual. Sí va a ser inesperado, pero no va a ser puntual, va a ser a largo plazo, porque los peces nunca vienen solos, vienen siempre pues como un banco de peces. Aquí es como si la prosperidad empezara a nadar hacia ustedes. Esto es un alivio total después de esta sequía, después de la torre que se cae. Como les dije, las torres caen y limpian para que lo mejor pueda comenzar a fluir hacia la vida de ustedes. Así que aquí el agua vuelve a su cauce y sus finanzas se van a estar moviendo con muchísima libertad para muchos de ustedes. Recuerden que tienen que elegirlo, como decía aquí el emperador. Vamos ahora con un mensaje para acá. Bueno, ya la carta salió. Vamos a ver. Wow, aquí sale el 2 de bastos. Pues aquí Cáncer, el 2 de bastos me está diciendo que ustedes van a estar dando los próximos pasos, que hay decisiones audaces y ambiciosas que van a tener que estar tomando, posiblemente asociarse con otros que comparten tus sueños. Recuerden que les había dicho que tu pareja podría brindarte una propuesta y ayudarte a salir de este conflicto, de esta inestabilidad también, que eso es una de las opciones. Y precisamente aquí la carta pues está diciendo que te asocies con otras personas que compartan tus sueños, que amplíes tus planes y que continúes avanzando. Así que Cáncer, adelante y a meterle fuego con todo, con ese 8 de bastos que viene a toda marcha, a toda velocidad. Y para manifestar lo mejor de esta lectura, déjenme en los comentarios: el dinero fluye hacia mí. El dinero siempre fluye hacia mí. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Recuerden, el dinero siempre fluye hacia mí. Hasta la próxima.